Buenos días, mi nombre es Belén Bernabé Gallardo Estrada, soy estudiante de la licenciatura en Enfermería de la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre y este video se realiza con fines académicos para tener el conocimiento sobre la auscultación pulmonar. La auscultación pulmonar la auscultación es el procedimiento por el cual nosotros vamos a utilizar uno de los sentidos, que es el escuchar, para visualizar si nuestro paciente tiene algún problema a nivel pulmonar. Previamente a esto tenemos que tener como base el conocimiento sobre la anatomía pulmonar. El sistema respiratorio está conformado por la nariz, por la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos. Los pulmones tienen ciertas características. El pulmón derecho pesa 600 gramos y el pulmón izquierdo pesa 500 gramos. El pulmón izquierdo es más pequeño y tiene un peso menor que el derecho porque en esta área se encuentra el corazón. Tiene un vértice y tiene 3 caras, que es la costal, la medial y la diafragmática. También tiene 3 bordes, que es el anterior, el posterior y el inferior. En los bronquios se va a dividir en el bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, lobulares, segmentarios y los bronquiolos. Los bronquiolos tienen como función principal conducir el oxígeno hacia los alvéolos, donde en los alvéolos tiene cierta característica principal, que es la hematosis. La hematosis va a ser el intercambio del oxígeno que ingresa a nuestro cuerpo por dióxido de carbono. Esto va a ser todo a través de la inspiración y la expiración. Previamente dicho esto, tenemos que tomar en cuenta que también los alvéolos tienen ciertas características específicas y ciertas ramificaciones. Están las ramificaciones como principales, secundarios y terciarios. Y en estos se comienzan a desarrollar desde que nosotros nacemos hasta los 12 años de edad. También están cubiertos por una pleura que se le conoce como pleura visceral, que es la que se encuentra incorporada directamente con el pulmón, y la pleura parietal, que es la que tiene relación con la caja torácica. Ahora bien, los sonidos que vamos a escuchar a nivel pulmonar van a ser los nórmalos y los adventicios. Los nórmalos son como el murmullo pulmonar, que es el que se encuentra totalmente audible y el que lo vamos a percibir, lo vamos a escuchar en la fase de la inspiración. O el ruido bronquial, que es el que está audible a nivel de la tráquea y de los grandes bronquios. Los adventicios que podemos encontrar son aquellos que pueden ser ocasionados por ciertas patologías como asma o alguna patología que tenga relación con el sistema respiratorio. Pueden ser los estertores, que son ruidos chasqueantes y que también se escuchan como burbujeantes. Pueden ser los roncus, que es como un tipo de ronquido, y este va a ocurrir cuando el oxígeno queda obstruido o comprimido y no logra salir. El estridor, que es el ruido similar a las sibilancias, y las sibilancias, que son como ruidos chillones, que son producidos por vías respiratorias muy estrechas. En nuestro paciente va a ser paciente masculino de 21 años, no tiene ninguna patología y vamos a realizar el procedimiento. Para comenzar con el procedimiento tenemos que contar con el estetoscopio, el cual nos va a ayudar para poder auscultar correctamente. Lo vamos a colocar en 8 segmentos, que sería el primer segmento en el segmento apical del lóbulo superior, en esta forma. Y le vamos a pedir al paciente que inhale. Inhale profundo, por favor. Exhale. El segundo punto va a ser igual en la parte del lóbulo superior. Y esto lo vamos a realizar de izquierda a derecha. Inhale, por favor. Exhale. El tercer y cuarto punto van a ser en el segmento apical del lóbulo inferior. Inhale, por favor. Exhale. Inhale. Exhale.
El quinto y el sexto punto van a ser en el segmento posterior del lóbulo inferior, que sería en esta zona. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Y el séptimo y octavo punto van a ser en el segmento lateral del lóbulo inferior. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Y eso sería el procedimiento. En el paciente no se encontró ninguna anormalidad y con eso terminaríamos el video.